En este punto es en el que revisaremos más a fondo la tecnología de encadenamiento de bloques, así como el proceso de minería, el cual debemos de entender como una competencia criptográfica que ganará el primero que pueda resolver el problema planteado. Igual, en este punto puede que se pregunten, ¿qué es lo que gana ese primer minero que puede resolver el acertijo? Y la respuesta es sencilla, pues lo que ganará son las nuevas unidades de Bitcoin que justamente se van creando y asignando a los mineros que ayuden a verificar las transacciones que están dentro de los bloques. Y claro, con esto garantizar la veracidad del libro central. Entendamos entonces más a fondo el proceso. Y es que, como ya sabemos, la red de Bitcoin ordena las transacciones en bloques, los cuales se encadenan unos a otros. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos que un nuevo bloque se encadena a los anteriores? Bueno, pues es que cada nuevo bloque va a tener una referencia al bloque que le antecede, y ese bloque a su vez tiene una referencia al que lo antecede, y así sucesivamente, logrando también que sea posible con esto navegar hacia atrás hasta la primera transacción que se tuvo con esta criptodivisa. Los nodos toman transacciones y las juntan, formando un bloque. Y lo interesante también es que entendamos que van a haber ocasiones en las que algunas transacciones recientes no pertenezcan a ningún bloque. Estas, de hecho, forman parte de un grupo especial de transacciones que denominamos transacciones por confirmar. De hecho, con regularidad, los nodos toman transacciones de este grupo de transacciones por confirmar y crean un bloque y lo envían a toda la red como sugerencia de que este sea el nuevo bloque que debe de formar parte de la cadena de bloques. Justamente por esto es que pudiera suceder que varios nodos proponen nuevos bloques diferentes a la red, causando el problema de cómo se decide cuáles son las transacciones contenidas en cuál de estos dos bloques, que son las que deben de aprobarse y deben de formar parte de la historia de bloques encadenados. La forma en que se logró solucionar este problema es que, de entrada, un nodo no puede proponer un bloque inmediatamente. De hecho, cada nuevo bloque que se proponga a la red de Bitcoin debe de tener adjuntada la respuesta a un complejo problema criptográfico. Es decir, ya se debe haber aplicado una función criptográfica a los parámetros de entrada, de tal forma que se ha obtenido un resultado válido, poco como lo vemos en la lámina. Las computadoras lo que deben de hacer entonces es tomar todo el texto que describe las transacciones que están contenidas dentro del bloque, más un número aleatorio. Y esos dos componentes son los parámetros que colocan en un algoritmo especial que, recordemos, está mapeado dentro de un programa de computadora. Y bueno, pues este algoritmo es conocido como una función hash criptográfica. Ahora, si han tenido la oportunidad de tomar nuestro otro curso acerca de Bitcoin, el futuro del dinero hoy, ya sabrán que la función que utiliza Bitcoin es la conocida como SHA-256 y que de hecho otras criptodivisas llegan a utilizar funciones diferentes. Esta, de hecho, es la razón por la que a todas estas divisas las nombramos en general como criptodivisas, ya que en gran parte podemos confiar en ellas y en su uso gracias a estas técnicas avanzadas de criptografía que se utilizan como medio para garantizar la veracidad de las transacciones, el orden y encadenamiento de los bloques y, por lo tanto, que si de esta forma imposibilitan el que pueda haber fraudes en la economía de Bitcoin. Pero para entender esto, justo debemos de continuar con nuestro análisis de qué sucede en la red de Bitcoin para que se logre garantizar el orden de los bloques. Estábamos justo mencionando que las computadoras tienen que tomar dos grandes componentes y los tienen que colocar de nueva cuenta en una especie de caja negra, que como ya dijimos se llama función criptográfica. Estos dos componentes son el texto completo que describe todas las transacciones que están contenidas dentro del bloque y el otro componente es literalmente un número al azar. Estos dos componentes entonces entran como parámetros a la función criptográfica, que en esta lámina vemos simplemente como una caja negra, y lo que sucede es que esta función toma los parámetros y los transforma, de tal manera que cuando se termina de aplicar los algoritmos de la función se obtiene un resultado. Ahora, este resultado es una cadena de caracteres, pero lo importante es que hay que saber desde un principio que esta cadena debe cumplir con ciertas características. En particular, es que debe de iniciar con una cantidad de ceros importante, de tal forma que que realmente la cadena de caracteres es corta. Ustedes, como lo pueden ver en esta lámina, tenemos una cadena muy larga, pero vean que al inicio todos son ceros. Entonces, a pesar de que es
probable que todavía no entiendan muy bien esta parte de los ceros y en sí la cadena de caracteres que debe ser corta, les pedimos que le pongan mucha atención, lo anoten y em, lo vayamos tratando de entender, pues más adelante va a ser muy importante para que entiendan la manera en que se llega a ajustar la dificultad de los algoritmos. Y bueno, la razón por la que los mineros tienen que llevar a cabo este proceso de una gran cantidad de veces es porque lo que sucede dentro de esta caja negra, es decir, lo que sucede en la función, es un proceso de transformaciones que está específicamente diseñado para que no sea sencillo encontrar esta cadena corta de caracteres. De hecho, en este punto es importante mencionar que este proceso lo podríamos hacer con lápiz y papel, pero el tiempo que tomaría realizar a mano este proceso de transformar los dos componentes que entran y obtener el resultado es muy tardado. Y de hecho, una vez que terminemos, lo más probable es que la cadena de caracteres que obtengamos no sea lo suficientemente corta para que nosotros podamos decir que fuimos los triunfadores y minamos exitosamente el bloque, y por lo tanto que ya pueda formar parte de la cadena de bloques histórico y a nosotros nos entreguen las unidades de criptodivisa que es el premio de los mineros. De hecho, ¿qué haríamos al terminar y darnos cuenta que la cadena no es lo suficientemente corta, no tiene los suficientes ceros al inicio? Bueno, pues tendríamos que empezar de nuevo, tomando igualmente todo el texto del bloque y combinándolo con el otro componente, es decir, con otro número aleatorio. Este sería lo que cambiaría. Entonces, aplicamos de nueva cuenta las transformaciones y una vez que obtenemos el resultado, con el cual de nueva cuenta habría que revisar y lo más probable es que otra vez la cadena de caracteres no sea lo suficientemente corta. Por lo tanto, tendremos que repetirlo una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, tantas veces como sea necesario. Hasta aquí estamos diciendo que lo que estamos haciendo a mano y justo en este momento nos damos cuenta que nunca lo vamos a lograr así, en lápiz y papel y a mano, porque somos muy tardados. Por lo mismo, vamos a regresar al ejemplo donde utilizamos una o de hecho varias computadoras que son miles o millones de veces más rápidas que nosotros para aplicar estos cálculos. Es decir, estas transformaciones especificadas en la función criptográfica SHA-256. Y la verdad es que sí, estas computadoras van a llevar a cabo el cálculo millones de veces más rápido. Pero lo interesante es que también van a llegar entonces al resultado y lo más probable es que no va a ser una cadena de caracteres lo suficientemente corta. De hecho, igualmente que nosotros van a tener que volver a empezar cambiando el segundo parámetro del cálculo hasta que después de cientos, si no es que a veces miles o hasta más intentos, encuentran por fin la combinación de parámetros que resulta en la cadena corta. Y en ese momento pueden ya proponer el bloque como el siguiente de la cadena, logrando así haber minado el bloque y por lo tanto obtenido las unidades de criptodivisa como recompensa por su trabajo. Y ahora vamos a mencionar algo que a muchos los desconcierta o los confunde. Y es el hecho de que si realmente analizamos todo esto que estamos comentando, nos podemos dar cuenta que el proceso de correr este algoritmo de la función criptográfica cientos o miles de veces realmente no añade ningún valor a nadie. Es decir, estos cálculos que van a realizar todas estas computadoras no sirven para ayudar, por ejemplo, no sé, a pronosticar los cambios en el clima o tal vez ayudar a resolver problemas que ayudarían al ser humano a llegar a otros planetas o a curar enfermedades. Es simplemente un trabajo que las computadoras tienen que estar realizando para verificar. Y lo que es más, todo este esfuerzo tiene dos consecuencias, que de hecho ocasionan que no cualquiera desee convertirse en un minero de criptodivisas. En primer lugar, se necesita una computadora con gran capacidad de procesamiento. O si han tenido la oportunidad igual de tomar el otro curso, saben ya que incluso hay personas y organizaciones que no solo emplean una única computadora, sino más bien todo un conjunto de computadoras especializadas que colocan en arreglos para que compartan sus capacidades y puedan llevar a cabo los cálculos requeridos de manera eficiente. Y además de esto, el hecho pues de adquirir estas máquinas, también hay que tenerlas encendidas prácticamente día y noche. Y ese no es el problema. El problema más bien es que siempre están realizando estos cálculos con la esperanza de ser el primer nodo que logre minar el nuevo bloque y por lo tanto sea quien se le asigne la recompensa. Y el hecho de que estén encendidas siempre y estén calculando a cada paso todas estas verificaciones criptográficas, eso significa que consumen una gran cantidad de energía eléctrica. Y claro, esto a lo que realmente se traduce es a una inversión monetaria que no cualquiera puede hacer. Puede que en este punto ustedes también sientan que esto es algo injusto porque ustedes no van a
tener el suficiente capital para poder realizar este tipo de grandes inversiones. Pero no hay que verlo tanto por ese lado, ya que una vez más ya que estamos en este punto de haber entendido qué es lo que es necesario para que se garantice la validez de las transacciones, entonces más bien podemos estar más tranquilos y simplemente utilizar la criptodivisa aunque no la minemos. Además, esto tiene que ser así para disuadir que alguien adquiera tanto poder computacional y además pague toda la energía necesaria para entonces ser siempre el que logra minar todos los bloques y por lo tanto sea quien se lleve siempre la recompensa. Es decir, que esa persona o grupo se convierta en el dueño de todas las unidades nuevas de criptodivisa que se van creando. De hecho, la forma en que están programados los algoritmos ocasiona que no sea factible que una sola persona o grupo siempre sea el que tiene la mayor probabilidad de encontrar la cadena de caracteres más corta. Cualquier minero tiene la posibilidad de aplicar la función criptográfica y si las probabilidades matemáticas le favorecen en esa ocasión, pues entonces va a ganar y puede sobrepasar a todos los que tal vez han invertido incluso más y llevarse, claro, la recompensa. Además, si recuerdan, hemos mencionado que el resultado que se obtiene de aplicar la función criptográfica es una cadena corta de caracteres. Y estos deben ser caracteres válidos que al inicio tengan una gran cantidad de ceros. Bueno, pues justamente, si se detecta que ya hay tanto poder computacional en la red, debido a que muchos jugadores están teniendo una inversión fuerte en equipos computacionales, entonces lo que esto ocasiona es que se recalibren los requerimientos para que la cadena de caracteres tenga que tener más ceros al inicio, lo cual significa que es más difícil de calcular y de encontrar. Vemos entonces que esto en realidad son buenas noticias, ya que además esta situación provoca que algunas personas opten por no ser mineros, ya que consideran que sus computadoras son demasiado valiosas para estar simple y sencillamente haciendo estos cálculos que no añaden en sí valor. Vaya, que no son útiles y nada más son trabajo y trabajo, cálculos y cálculos que alguien tiene que hacer, ya que es necesario para la seguridad establecida en el protocolo, pero que realmente no están siendo utilizados para resolver ningún problema de mayor trascendencia. De hecho, si previamente han leído algo más acerca de Bitcoin y sus protocolos, es probable que ya hayan escuchado este concepto de que se dice prueba de trabajo o en inglés proof of work. Y es que justamente esto es lo que es, una prueba de que se tomó el tiempo y dedicación necesario para revisar las transacciones del bloque y logrando con esto marcar la transacción relevante como la que expresa realmente el deseo de enviar unidades de Bitcoin del firmante a un receptor, minando de esta forma el bloque y uniéndolo a la cadena de bloques para que se guarde la consistencia del consumo de las unidades de criptodivisa y garantizando por tanto el que podamos confiar en el uso de Bitcoin como medio de pago.